¿Se recuerdan de la mujer samaritana? ¿Se recuerdan de los altares que teníamos que derribar al llegar a la tierra prometida? Y decíamos que muchos de nosotros tenemos muchos altares que todavía están ahí y que no los derribamos. Y que cada quien vea el altar que tiene y que ocupa el primer lugar en su vida. Llámele como usted quiera. Y que Dios había escogido y les había advertido al pueblo que tenían que deshacerse de todo aquello que les contaminara y que no tenía que ver con él. ¿Se recuerdan? Pero ¿qué hizo el pueblo? Ya estando en la tierra prometida, se olvidaron. ¿Y qué pasó? Se volvieron idólatras. La transculturización, los cananeos, los jebuseos, los jereseos y todos esos contaminaron los corazones del pueblo. Y eso les provocó, ¿qué? Dureza de corazón. Y cada quien hacía lo que les daba la gana. ¿Pero qué pasó? Habían reyes buenos, reyes malos. Los reyes ya hemos visto que los reyes del norte eran casi, o todos fueron malos. Pero en el reinado del sur, cuando ya Dios se había encargado de impartir justicia con Israel, vimos que había un hombre, Ezequías, justo, hombre bueno, pero tuvo un hijo perverso, un hijo malvado, un hijo idólatra. Jamás, nunca en la historia. Y es el que reinó por un periodo largo. ¿Y se recuerdan qué pasó? Levantó altares a los dioses paganos, a Moloc, a Baal, a Acera. Convirtió el templo en un prostíbulo. Imagínense. Pero veíamos también que la misericordia de Dios lo alcanzó cuando se arrepintió y pidió perdón. Pero tuvo un hijo también perverso, malo, Amón. Mire cómo son las cosas. Y luego vino, ¿qué? El rey Josías, el niño Josías. A los 8 años empezó a gobernar. Y revirtió todo lo que su papá y lo que su abuelo en cierta parte había hecho. Porque, ¿qué decíamos? El pecado es como una madeja, ¿ven? Como una cuerda en el que usted va haciendo nudos, y uno no sabe que cuando a uno le estalla una bomba, la expansión, el daño colateral que podemos hacerle a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nosotros no medimos las consecuencias. Pero eso de generación en generación se va transmitiendo. ¿Y qué pasó con Josías? Siendo un hombre bueno, decíamos, yo tengo ciertas preguntas con mi Señor cuando llegue. Yo le dije, le voy a preguntar, mire, ¿cómo es que este Manasés que aserró a Isaías, lo partió en dos, derramó sangre de justos por toda la tierra de extremo a extremo? Y como Josías, siendo un hombre bueno, una flecha perdida le clavó en el pecho y falleció. Y los últimos reyes que quedaron ahí, que hoy vamos a ver, entre ellos Joaquín, no fue tan bueno ya. De los últimos reyes que quedaron, Josías. Y allí es cuando, en ese periodo, nace Jeremías. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jeremías?
el profeta llorón, el que escribió el libro de Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. ¿Se recuerdan de Hilcías, el sacerdote? Pues Hilcías, el que junto con ¿cómo le llaman a el secretario? Encontraron el libro, ¿se recuerdan? Ya se les olvidó. Es que ustedes tienen una mente tan corta, hermano. Encontraron el libro, la ley, y se la llevaron ¿a quién se la llevaron? Al rey, y se la leyó delante de... ¿Y qué pasó? En ese periodo, Hilcías ya tenía un hijo que se llama Jeremías, y Jeremías empieza su ministerio a una corta edad también. Entonces los dos eran bichos, tanto el rey como el profeta, pero Jeremías no juega un papel tan importante, sino que lo hace con nosotros reyes. Y ahí aparece también Miqueas, aparece Habacuc y aparece Sofonías, pero antes ya había estado ¿quién? Isaías. Entonces, si nosotros vemos en Jeremías capítulo 15 de Jeremías, en el versículo 4, mire, la implacable ira de Dios contra Judá, tiene como título. ¿Qué nudos habrá hecho Manasés? Yo de nudos no conozco, ¿no? Por algunos aquí son Boy Scouts, ¿verdad? Y se la saben de todos. Los marineros tienen sus nudos. Los ganaderos tienen sus nudos. Teodoro sabe uno sus nudos, hermano. Y mire, usted también tiene algunos sus nudos, hermano. Y son de esos nudos que no se pueden deshacer, hermano. El nudo ciego no es nada comparado con el nudo que muchos de nosotros tenemos en nuestras vidas. Y Manasés había dejado muchos nudos, hasta el grado, mire cómo dice ahí. Y los entregaré, ¿para qué? Para terror a todos los reinos de la tierra. ¿A causa de quién? De Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo. ¿Y qué hizo en Jerusalén? Usted ya sabe lo que hizo. Ya no se lo voy a repetir. Por eso es que al principio, en el versículo 15, mire lo que dice. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿qué dice? No estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Mire qué interesante esto. Moisés y Samuel, a lo largo de la historia, fueron vistos y son vistos como dos grandes intercesores en los que prevalecía la oración, así como en usted. Usted es un hombre de oración, una mujer de oración, y él clamaba siempre por el pueblo. Samuel, Moisés, es más, el Salmo 99:6 hace una descripción en un solo versículo. Dice, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel estaba entre los que invocaban su nombre, invocaban al Señor, y él les respondía. Pero ¿qué pasa aquí? Porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice, si Moisés y Samuel se pusieran, porque si ustedes recordarán, Moisés imploró el favor del Señor cuando se encendió el furor contra aquel pueblo que él los había sacado de Egipto y en el desierto.
Levantaron aquel becerro de oro y el Señor los iba a consumir. Pero Moisés intercede, le dijo: Padre, ¿cómo es que los vas a destruir? Si los sacaste de la servidumbre y van a decir, como siendo un Dios tan bueno y poderoso, los vas a consumir. Y el Señor dice que le escuchó. Y no solamente eso, sino que hay una cantidad de versículos que usted se va a encontrar donde Moisés se pone frente al Señor a interceder por el pueblo de Israel. Y Samuel no se diga. Por eso allá en Samuel 12:23 dice así: que lejos sea de mí. Samuel estaba diciendo que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y en el recto. Moisés implorando el favor del Señor. Samuel también, cuando rechazaron a Dios y le dijeron: ya no queremos tenerte como rey, queremos a un hombre, queremos a un humano como las demás naciones para que nos gobierne. ¿Y qué dijo el Señor? Va, está bien. Aunque eso era ya una profecía que se había desde el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Ya se vio cuál era la aptitud del pueblo de Dios. Llega el momento en el que está bien. Pero ¿qué dice Samuel? Entonces todo el pueblo, allá en Samuel capítulo 12, usted lo lee tranquilamente. Samuel ruega al Señor, porque ellos mismos se dieron cuenta que le habían regado. Y le dice: Samuel, ruega por nosotros, porque nuestros pecados están delante de la presencia de Dios y hemos pecado al pedir un rey. Pero incluso estos dos intercesores no podrían haber ayudado en su situación actual al pueblo, en este caso Judá, porque ya le dije, Israel, la parte del norte ya había sido castigada. Este era lo último que quedaba del pueblo escogido de Dios. Imagínese su pecado como nación, un pecado demasiado grande. En el pensamiento de Dios ya no, se había apartado de ellos y quería que los echaran del templo. ¿Qué decíamos que era el templo? Era el lugar que Dios había escogido para que su pueblo llegara allí y le ofreciera sus sacrificios, sus ofrendas, sus holocaustos, y que esa ofrenda del todo quemada subiera a la presencia de Dios y que Él se sintiera amado, respetado. Pero dijo: no, yo estoy cansado de sus ofrendas, estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de sus holocaustos, estoy cansado de su hipocresía. El Señor ya había hablado con Jeremías, porque Jeremías había clamado ya: Señor, perdónales, no les tomes en cuenta su actitud. Pero el Señor ya le había dicho: mira, Jeremías, no ruegues, ya no ruegues por el bienestar de este pueblo. Ahí cerquita. Si para entender el capítulo 15, usted tiene que leer desde el capítulo 10, ahí en su casa. Tómese el tiempo, hermano, para leer la Biblia. Y cuando llegue a su casa, hoy por la tarde, lea desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15 y se va a dar cuenta por qué razón Dios le está diciendo a Jeremías:
no ruegues por el bienestar de este pueblo. Y uno se pregunta, ¿cómo un Dios benéfico, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, puede causarle asco nuestra conducta, nuestras aptitudes? Y por eso, no, el Señor dice, porque no eres ni caliente y porque no eres ni frío, sino que eres tibio, dice, te voy a vomitar. A nadie le gusta el agua tibia, hermano. ¿O a usted le gusta el agua tibia? ¿Sí? El agua caliente ya sabe que es para café, hermano. Y el agua helada es riquísima. Pero el agua tibia, hermano, si aunque usted ande sed, pues en esa condición, mire, el pecado, aunque sea repulsivo, y es repulsivo, no alejó el amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Dios alabó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Y si usted lo comparte con el que no tiene a Cristo en su corazón, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted está consciente de eso, hermano? Que Cristo murió por usted. No importa cuán contaminado, despreciable sea el pecador. Allí habita la gracia abundante de Dios. Yo le digo esta mañana, mire, nadie puede exceder la virtud de ese amor, de esa expiación, del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Su compasión a plenitud, sus manos extendidas, su sangre derramada. Sí es cierto, la ley le fue dado al pueblo de Israel para que conociera su condición. Y algunos ya entendemos esto, ¿verdad? Por eso existe el reglamento de tránsito. Algunos no lo conocen porque aprendieron con el abuelo, con el tío, él les enseñó a manejar. Entonces, cuando le hablan de reglamento, no conocen nada. Por eso también en la vida cristiana, como no leen la Biblia, no conocen. Dice que usted en carretera, usted no puede exceder los 90 kilómetros por hora y en algunos lados, en algunos tramos está restringidos, 80, 60. Por eso cuando el gestor o la policía de tránsito le pone a usted el visor y usted viene a más de, usted tiene ganada una esquela. Igual en la vida cristiana. El Señor le dio a su pueblo leyes que tenían que cumplir, pero ¿qué hicieron? Las violentaron. Y de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, el Decálogo, las 5 de adoración el pueblo las infringió. Y las otras 5 con el prójimo también las infringió. Entonces no había escape a esta altura de la vida, hermano. Solamente le estamos hablando del Decálogo, porque Moisés había hecho tantas más leyes para sus rituales, para cómo debía comportarse. Y lea Levítico también. A esta altura, mire, la olla de frijoles estaba hirviendo, hermano. Y cuando yo le digo eso es porque usted sabe cuando ya está hirviendo la olla de frijoles, ¿verdad? ¿Cómo se escucha? A lo lejos, ¿verdad? Y se siente más que si usted le echa toda una cabeza de ajo, qué barbaridad, hermano.
No, eso inunda la casa. Yo le digo a mi esposa, ¿y por qué tanto ajo? Con 2 dientitos que le eche, hermano, es suficiente. Pero una cabeza de ajo. Por eso, mire, pero ¿qué pasó? Dios en su misericordia, también Dios es justo, hermano. Y eso no lo logramos entender. Mire, si muchos de los que estamos aquí no lo entendemos, imagínese el que no conoce al Señor. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Él no va a pasar por alto. No va a pasar por alto nuestras malas actitudes. Él no va a pasar por alto el hecho de que nosotros seamos conocedores de las Sagradas Escrituras, de su palabra, de la Biblia, y que infringamos su palabra. Pero, ¿quién soy yo para condenar? No soy nadie, hermano. Y de hecho, yo no estoy aquí condenándole a usted. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, que nos dio a su Hijo, a Jesús, porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, por gracia, dice, sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo. Y el regalo de Dios que decíamos, mire, ya se lo vengo repitiendo como 2 meses, hermano. ¿Cuál es el regalo que Dios le ha dado a usted? No, hombre, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el regalo? Vida eterna, hermano, vida eterna. Metas eso en la cabeza, es el regalo. Él dice, Jesús es el regalo. No, ese es el medio. Vida eterna. ¿Disfruta usted de esa vida eterna? Ya les dije, porque muchos de ustedes están esperando pegar el último estirón. Dicen que cuando uno se muere, estira un poquito más. Yo espero llegar entonces al 1.90, entonces, hermano. Dicen, ¿verdad? Y que uno pesa menos también. Mire, sí. ¿Será cierto? A saber. Pero mire, no tenemos que esperar a dar el último suspiro para empezar a disfrutar de la vida eterna, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Mire, los casos extremos registrados en el Evangelio, yo digo, fomentan la esperanza de los pecadores más viles, y algunos sinvergüenzas yo he escuchado decir, no, hombre, mira, si cuando ya me esté muriendo, entonces voy a aceptar a Cristo. Y se sabe en la Biblia, porque mira el ladrón. Se saben. ¿Y yo qué le puedo decir? A un corazón endurecido, a alguien que tiene la conciencia cauterizada. Pues sí, ahí estaba el ladrón, el malhechor crucificado junto a Jesús. No, ahí está la María Magdalena, pues. No, ahí está Saulo también de Tarso, pues, que había matado a ver cuántos cristianos. Y luego el Dios de misericordia, el Dios de bondad, de toda gracia, lo levanta y lo convierte en el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento. Ahí tiene usted las cartas. Algunos no saben quién escribió Romanos, ¿verdad? Corintios, Filipenses, Efesios. ¿Quién escribió Tesalonicenses, hermano? Si yo les digo la primera, la segunda y la tercera de Tesalonicenses, usted dice sí.
porque usted no lee la Biblia. Hermano, lo que el Señor estaba viendo aquí, mire, en el versículo 2, y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová. Esto sí que a mí me causa, porque dice, mire, el que a muerte, ¿a qué? A muerte. El que a espada, ¿a qué? Y el que a hambre, a hambre. Y el que cautiverio, a cautiverio. Su expulsión tampoco fue una experiencia placentera. Es que, ¿cómo no? Váyanse, hombre. Al suave, ya estuvo, tranquilo, ya pecaron, ¿verdad? Entonces, váyanse. No, hermano. Cuando preguntaron, ¿hacia dónde iremos? Mire, suena un tanto sarcástico. La respuesta que el Señor le da no es con respecto a un destino geográfico. Entonces, pequé aquí, violé las leyes y todo, la policía ya me anda buscando, la Interpol ya hay difusión roja, entonces me disfrazo, me voy para otro país y tengo billete, pues, millonario, todo lo que me robé. Mire, hay una justicia divina. Se pueden escapar de la policía, se pueden escapar de las leyes humanas, pero hay un Dios que todo lo ve. Y esto creyeron, y así sarcásticamente, entonces ¿para dónde nos vamos? Pues ya no nos quieren la tierra prometida, Dios, entonces que nos diga. Era en términos de destino. Es lo que les estaba guardando. Aquellos que estaban destinados a morir por la espada, dice, tenían que morir por la espada. Cuando los invadieron, espada. Aquellos que estaban destinados a consumirse, cuando lo sitiaron, cuando lo rodearon, muchos se murieron de hambre. A unos los mataron y otros se murieron de hambre. Fue tanto así que, mire, pasaron una época tan difícil que hasta los mismos hijos algunos los vendían. Empezaron sin lugar a duda por los chuchos y los gatos, ¿verdad? Espada, hambre. Y los que estaban destinados al cautiverio, pues se los llevaron también. ¿Se recuerdan? Solamente dejaron a las castas pobres, se llevaron a los inteligentes, a los que les podían servir allá. Y eso siempre es así, hermano. Espada, hambre, cautiverio. Y la espada y el hambre se mencionan regularmente juntas. Si usted lo veía ahí atrás en el 14:12, mire. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré, ¿qué dice? Con espada, con hambre y con pestilencia, hermano. Yo creo que muchos de nosotros así estamos en la actualidad, hermano. Algunos ya pasamos, algunos ya estamos saliendo. Si alguno por la gracia y por la misericordia de Dios es que uno dice, estoy vivo. ¿No le pasa eso a usted? Sí, mire, yo por la gracia de Dios es que estoy vivo, hermano. No soy tan vivo, ¿verdad? Pero estoy vivo. Sí, yo tuve un accidente, hermano, que me fui a dar contra los árboles centrales ahí
adelante de Olocuilta. La camioneta quedó destruida, pero mire, en la misericordia y en la bondad de Dios no me pasó nada. Porque Dios tiene un propósito. Pero yo sabía por qué me había pasado eso. Y temprano ya estaba cantando también allá en el culto de las 7. Tú eres fiel. Yo bien me recuerdo. Tú eres fiel. Cada día contigo yo he aprendido que tú eres fiel. Y cuando me pasó eso, lo primero que uno hace es reclamarle a Dios. Señor, pero si vengo de servirte, he estado allá toda la mañana. Entonces viene, ¿verdad? Mire, Dios se las tiene guardadas, hermano. Y empieza la proyección en tercera dimensión. Hermano, mire, el Señor ya había designado 4 tipos de verdugos. Si usted lo ve, ahí en el versículo 3, ¿qué dice? Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. La espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Es que no es fácil, hermano. Mire, yo sé que estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Y algunos pueden decir, es que eso ya está desfasado, esto fue para el pueblo de Israel. Mire, Dios no cambia. Él no cambia, Él es inmutable. Y si Dios no tuvo misericordia y fue justo cuando castigó a su pueblo escogido, miren, nosotros no nos creamos el chinchín de Dios. Yo se lo digo esta mañana así. Porque muchos de nosotros así entendemos, ¿verdad? Que es el tiempo de gracia y que podemos hacer lo que nos dé la gana y que si pecamos, venimos y le pedimos perdón al Señor y el Señor tiene que estar obligado porque su Hijo murió en la cruz, derramó su sangre y nos perdonó. Y que Dios ve la sangre del Cordero perfecto. Pero las cosas no son así, hermano. Nadie aquí es justo, ni aun uno, todos somos pecadores, amén. Pero el que peca ya con premeditación, con alevosía, ¿usted cree que vamos a tener, hermano? Si uno ya sabe, hermano, cuando usted como hijo se recuerda cuando se clavaba los 25 centavos del vuelto. O no, se robaba usted y cuando llegaba y la mamá, y el vuelto, Moisés, aquí está, vaya mamá, aquí está. Pero si no se lo pedían, se lo clavaba. O ya no se recuerda que también se saltaba el cerco y se robaba los mangos del vecino. Ya uno con premeditación, planeado y con ochero, no, mira aquellos mangotes que están allá. Y usted sabía que le podían dar un balazo o un hondillazo, pero usted se arriesgaba. No se diga si habían chuchos bravos, hermano. Era de robarse el elote y salir corriendo, hermano. Pues la vida presente, hermano, mire, la idea no es que estuvieran siendo castigados por los pecados de Manasés. El versículo 4 dice, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, ¿a causa de quién?
hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Está bien. Manasés pecó, ¿pero qué? Pidió perdón y en la misericordia de Dios también alcanzó misericordia. Dios lo perdonó. Ahora bien, el pueblo que se vio influenciado también pecó. Entonces, sí, Manasés tuvo culpa. Y con esto, hermano, por eso digo, deshaciendo nudos. El Señor así, deshaciendo nudos. Porque uno en la vida, mire, nuestros padres hicieron unos nudos, cosa seria, hermano. Los abuelos, los padres de ellos, también hicieron nudos, hermano. Nosotros como padres hemos hecho nuestros propios nudos. Y los hijos están haciendo sus nudos. Y vamos a permitir que esto continúe. Mire que mi papá es mujeriego, mi papá fue borracho y el abuelo de él también, ¿verdad? Y que mi abuelo fue un narcotraficante. Y podíamos decir cualquier cosa de nuestros antepasados. Y es como una regla, hermanos. Cuando uno va a los hospitales, y termino rápido, ya el tiempo avanzó. Cuando uno va a los hospitales y platica a veces con gente que está ahí ingresada y que con enfermedades terminales y que no quieren nada con Dios. Y hay personas que ya están, que no se les puede solamente respirando así artificialmente, con la cabeza hundida, no, así no tienen como que el cerebro. Cuando uno va a las prisiones y se encuentra con una cantidad de jóvenes ahí en la Bartolina, hermano, una cora, no tiene una cora. Cuando uno va también ahí a los asilos, los hermanos que van a los asilos, se saben las historias, ¿verdad? ¿Cómo se las cuentan? Y algunos pueden decir, es que están pagando las consecuencias de lo que fueron. No. Muchos de los que están ahí son producto del maltrato que tuvieron de sus padres, inclusive cosas que vienen arrastrando con sus abuelos. Entonces, ¿qué hicieron? Portarse mal con sus hijos, sí. ¿Y sus hijos qué? Los vinieron a aventar ahí, al asilo. Y escuchar las historias de ellos conmueve, hermano. Escuchar las historias en los hospitales conmueve. Escuchar las historias en las Bartolinas conmueven. Entonces, si los pecados de los padres son visitados en sus descendientes, mire, yo le digo, aún las misericordias de Dios, yo quiero que se lleve bien, porque hay gente que dice, mire, yo no puedo cambiar. Yo he querido, y aún de los que estamos acá, mire, de lo más profundo clamamos, yo quiero cambiar. Y cuando se trata de pecado, dice que la tercera y la cuarta generación recibirán su retribución, pero yo le digo en esta mañana, mire, puede ser, pero la misericordia dice que alcanzan 1000 generaciones. Compare 1000 contra la tercera y cuarta, ¿verdad? Que quiere decir que el amor de Dios es del oriente al occidente. O sea, no tiene fin. Si usted agarra para el oriente, siempre va a querer alcanzar y va a llegar al mismo punto, Y si ve hacia arriba, no tiene fin.
Así es el amor de Dios, por el que cantamos, bro. La misericordia del Señor, su fidelidad, su bondad. ¿Pero qué quiero decirle eso? Porque estamos vinculados, hermanos, quieras o no. Si mi papá fue un adúltero, mi mamá fue una adúltera, y si uno vivió esas situaciones, si lo primero que uno dice, yo no me voy a comportar así, yo voy a ser diferente. Mi papá maltrató a mi mamá porque llegaba ebrio, porque le pegaba, y yo no voy a ser así. Mi papá me maltrató a mí, mis abuelos los maltrataron a ellos, y yo no voy a ser así, pero uno termina siendo igual o peor. Estamos vinculados, hay un nudo ahí, pero ¿sabe qué? Venir a Cristo puede no liberarme del sufrimiento, porque yo no le estoy vendiendo aquí el hecho de que si usted fue pobre y que nació en una casa de bareque, yo le digo, con su esfuerzo, con la capacidad que Dios le ha dado, usted puede salir de esa situación y puede tener algo diferente. Está bien, pero cuando se trata, yo no le estoy diciendo, mire, usted va a ser rico, o el sufrimiento por esa situación que vivió su padre y vivió su madre, y que está injertada y que nosotros la llevamos y que no lo queremos sacar, porque siempre nos recordamos, mi papá me abandonó, me dejó, yo me crié sola, nadie me ayudó. Entonces, mire, todas esas situaciones que usted tiene en su mente, quiere decir que Dios no ha sanado su corazón. Y así podía ponerle una cantidad de ejemplos, cada quien con su vida y cada quien con su problema y cada quien con su nudo. Pero el Señor puede librarnos del pecado, hermano. Si para eso vino Cristo, para no dejar rastro alguno. Lo que el Señor quiere hacer es un cambio total en nuestra vida y quiere limpiarnos. Mire, cuando usted resetea su teléfono porque lo contagió un virus o por cualquier otra cosa, ¿qué hacen los encargados del teléfono? Dice, lo vamos a resetear, dice. Quiere decir que todas las aplicaciones que usted bajó, todos los contactos que tiene ahí, mire, los va a perder. O algunos dicen, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros, el Señor quiere resetearnos, pero dice, le dice el experto, pero le podemos guardar todo eso en una memoria. ¿No le dice así? Entonces, ¿qué dice usted? Guárdemela pues. Y ya cuando le reseten, ahí va otra vez a llenar su teléfono. Y hay muchos de los que estamos aquí, el Señor nos ha reseteado, pero en el transcurso de nuestro caminar una vez más. Entonces nuestra mente una vez ya está llena a través de basura, nuestro corazón una vez más está lleno de odio, de rencor y de todo, pues, lo que contamina al hombre. Y así como vamos a vivir una vida de plenitud, de gozo y de paz, y cómo vamos a vivir en nuestra vida disfrutando del fruto del Espíritu Santo, así no se puede. Mire, padres, yo le pregunto, ¿qué legado está dejando a sus hijos? Bueno, yo me esforcé, trabajé, les compré sus tierritas, ahí tiene sus terrenos, ya les construí sus casitas, la niña ya tiene su carro, les pagué su universidad. Qué bueno, qué bien. Pero aún teniendo todo eso, la pregunta que yo le hago, ¿no es cierto que muchas veces lo maldicen?
porque no tuvo y ni tiene el tiempo que ellos necesitan como hijos. A veces los hijos no quieren que usted les dé una cantidad de pisto, lo que están clamando es que usted les dé amor, que les dé tiempo. Mire, padre, madre, dedíquele tiempo a sus hijos, hoy que usted puede. Hijos también, porque esto no solamente para los padres. ¿Has recibido un mal ejemplo de tu papá, de tu mamá, un mal hábito? La gracia de Dios puede romper ese mal hábito que has traído y que tienes, pues. Fuimos mal ejemplo para nuestros hijos, muchos de nosotros siempre. Y muchos de los que estamos aquí, nuestros hijos ni nos hablan. El día del cumpleaños no te dan nada. Para fin de año y Navidad se recuerdan de otras personas, pero no se recuerdan de ti. ¿Por qué? Porque lo que sembraste, lo cosechaste. Agradece que tu hijo no ande en malos pasos y que terminó su carrera y que gracias a Dios, en su momento Dios va a hacer lo que tenga que hacer con él. Pero qué bonito hubiese sido el terminar nuestros días en un ambiente diferente y que tu hijo también puedas hacer algo diferente. Porque si tú como padre y como hijo, como familia, mire, es un legado de santos el que usted le está dejando, el que se congregue, el que venga, que ande con la Biblia, el que esté a su lado con su hijo, y que su hijo ya quizás venga con su nuera, y que los hijos ya tienen nietos, usted ya tiene bisnietos. Esos hábitos, esas tendencias son diferentes a la que usted vivió y a la que usted les impartió. Mire, bendito sea el Señor. Yo lo felicito. Porque usted aprendió a deshacer esos nudos. Es más, le ayudó a sus hijos a deshacer esos nudos que usted hizo. Porque ya le dije, los nudos que usted hizo y los que le dejaron. Pero ¿qué hacemos? Es tan fácil, hermano, venir con un cuchillo y cortar la cuerda, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de nudos tenga que deshacer esta mañana, hermano. ¿Qué responsabilidad implica esto? Yo los veo así un tanto calladitos y está bueno, reflexionen. Porque en este momento usted anda viendo, ¿verdad? Por dónde y dónde fue que como cuando el gato agarra la madeja y la hace, ¿qué? ¿Y por dónde le encuentra usted, hermano? La punta, ¿verdad? No. Por eso es, y terminando, miren. El 5 y 6, terminamos, hermano. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás y por tanto yo extenderé. ¿Qué extenderá? Extenderé mi mano, te destruiré. ¿Y qué dice? Estoy cansado. Estoy cansado. Y uno dice, mire, pero es que uno está familiarizado con que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él no cambia. Mire, cuando Él dice que se arrepiente no quiere decir, claro, no, Dios no puede arrepentirse, porque no es hombre ni hijo de hombre, para que se arrepientan ni para que mientan. Amén. Lo que está diciendo, mire, es que como ustedes de madres, la mayoría, el 99.9% de las madres son alcahuetas. ¿Por qué? Tienen la razón, no 9 meses anduvieron al mono ahí, pues, o a la bicha. Si es parte de usted, digamos, desde antes, pues de ahí hay uno no, ya cuando viene el cipote, ahí lo carga.
Y es más, ustedes durante después, ¿cuántos meses? 6, 9 meses, no sé cuántos años. No, y las andan amamantando y aquí andan el bicho, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿cómo es que esos cipotes crecen? Y por eso muchas madres cuando no, fíjese que mi hijo no es el que lo están acusando. Pues. Y ahí están las evidencias, pero la mamá sigue creyendo en la inocencia de su hijo. Pero le duele, hermano. Le duele que su hijo esté preso, le duele que su hijo esté en el hospital, le duele que su hijo haya muerto. Y así es Dios con nosotros. Cuando usted peca, cuando usted le da la espalda, cuando usted se olvida, cuando usted deja su ministerio, cuando deja de congregarse, a Dios le duele. No es que se arrepienta de lo que no, se conmueve. Porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Para nosotros, evidentemente, tiene un sentido diferente. Pero arrepentirse, yo le digo en esta mañana, póngase de pie.